Los mitos han salvado y han tumbado imperios en tanto que ayudan a esa fuerza colectiva que tiene la humanidad de reconstruir su identidad. El mito de la cruz, bastante exitoso. El mito de la cruz salvó unas sectas que eran perseguidas desde la época de Nerón. Pero luego, ese mismo mito de la cruz configuró un imperio que terminó siendo genocida también, como lo era el Imperio Romano. Por eso existe la hipótesis que el Imperio Romano nunca se cayó, solo se transformó en un imperio teocrático monoteísta. Y acá entra la última categoría de la lógica modal, y es reconocer el tema de los deseos, que Van Dyck lo llama la lógica bulomayeica o lógica del deseo. Y más allá de cualquier cosa, los deseos siempre van a ser bastante subjetivos, pero importantes para entender el impacto de un hecho, de un fenómeno o de un concepto. Puede que algo sea falso, pero hay un deseo colectivo de que eso sea verdadero. Hay un ejemplo muy interesante que lo podemos encontrar en el Mundial de Fútbol, que Corea del Norte participó en un Mundial de Fútbol y Brasil y Portugal lo golearon. Bueno, Brasil le ganó por un gol, pero Portugal le metió 7 goles. Pero en los medios de comunicación de Corea del Norte mostraron que ellos habían ganado. Manipular una noticia en una dictadura es lo más fácil que hay, porque existe una fe ciega en el dictador. Acá en Colombia tenemos el ejemplo del uribismo, que en el 2016 inventaron que los acuerdos de La Habana en Cuba entre el gobierno de Santos y las FARC tenían un rayo homosexualizador, y que si votaban a favor del plebiscito estaban patrocinando ese rayo homosexualizador. Y también que iban a cerrar las iglesias si ganaba el plebiscito. Y todo eso era mentira, pero esta gente lo creyó. Y también está la idea de tildar a Petro, por ejemplo, de comunista, cuando Petro ni siquiera, cuando estaba en el M-19, era comunista, porque el M-19 no era una guerrilla comunista, no era una guerrilla con partido comunista, ni con ideales comunistas, ni con apoyo de la Unión Soviética, ni de Cuba, ni de China. Era una guerrilla con ideas bolivarianas, ideas nacionalistas, pero no era una guerrilla comunista. Pero cualquier uribista pues fácilmente se come el cuento que el M-19 era una guerrilla comunista y que Petro participó
en la toma del Palacio de Justicia. Y Petro también tiene seguidores que son fáciles de engañar, sobre todo aquellos que dicen que Uribe creó las Convivir. O sea, Uribe realmente no las creó, el que las creó fue un decreto presidencial de César Gaviria. Uribe las potenció, las apoyó, pero Uribe no fue el que creó las Convivir, pero mucha gente sigue repitiendo eso. Y ahí es cuando nacen los efectos Mandela. Entonces, por eso, esta metodología de Van Dyck me parece muy interesante para analizar temas de la historia. Porque, bueno, aquí le queda como un paréntesis en la toma del Palacio. No me queda muy claro cuál es el propósito de la toma del Palacio. Es por el M19. Excelente pregunta. Hay que tener en cuenta que no solamente hubo toma, hubo retoma. Y fue más delicada la retoma que la toma. Hay varias versiones de esto, pero hay una versión que se ha puesto de moda en los últimos años, y fue que Pablo Escobar le pagó al M19 para que se tomara el Palacio de Justicia, para borrar los archivos. Se dice que Pablo Escobar le pagó al M19 $2 millones. Pero Pablo Escobar no solamente estaba defendiendo sus intereses, sino que Pablo Escobar tenía amigos en el Partido Liberal, amigos como Santofimio, claramente vinculados con el magnicidio perpetrado contra Luis Carlos Galán. Entonces, a varios les convenía que se quemaran unos archivos. Y cuando digo a varios, no solamente me refiero al M19 y a Pablo Escobar, me refiero a la oligarquía colombiana liberal. Y por eso, cuando el magistrado, prácticamente llorando, le ruega al gobierno colombiano que no vaya a intervenir, el gobierno colombiano lo ignora, en cabeza de Noemí Sanín, que era la ministra de Comunicaciones. Y lo que hace Noemí Sanín es poner un partido de millonarios contra Unión Magdalena. En Colombia nunca, hasta esa fecha, habían puesto por televisión un partido de fútbol. Noemí Sanín, para desviar la atención, puso ese partido de fútbol. El fútbol no tiene la culpa, pero lo que hizo fue darle la orden al ejército de recuperar el Palacio de Justicia por la fuerza, sin importarle la vida a los magistrados que habían allí adentro. Y cuando le preguntan en la televisión al general Plazas Vega, que qué va a hacer, él dice: defender la democracia, maestro. Pero defender la democracia es matar magistrados, porque terminan desapareciendo a magistrados, y en vez de salvar los magistrados llegan a quemar archivos también. Estamos en un país en donde la mafia politiquera está al mismo nivel de la mafia ilegal. Es un narcoestado. Y por eso lo del Palacio de Justicia fue declarado como un crimen de Estado. Porque los que terminan matando y desapareciendo magistrados no son los guerrilleros, sino son los militares que entraron a salvar la democracia. Entonces, un país en donde
el ejército, los politiqueros, gobernantes están al nivel de los mafiosos. Es un país inviable. Por eso me parece muy interesante esa pregunta y en ese punto mi conclusión es: la toma y la retoma del Palacio de Justicia terminó siendo un acto terrorista de Estado.